Dios le bendiga más. Este es otro programa de la página de Voz Esperanza a través de Facebook Live, y ahora nos pueden contactar por YouTube poniendo el tema que estamos brindándole los domingos que salimos al aire. Usted pone ese tema y usted nos contacta a través de YouTube, que es la otra plataforma que tenemos para que pueda gozarse de las enseñanzas que de un domingo sí, un domingo no, que estamos trayendo. Y corresponde al nombre de Carlos Carambot. Le exhorto, ¿verdad?, que vamos a estar en esta hora disertando, dando este estudio, oprimidos por mandamientos de hombre. Usted, como siempre exhortamos, tenga lápiz en mano y papel, apunte las citas que vamos a estar trayendo, confróntelas con la palabra, y usted va a ver la enseñanza que hoy, por medio de Dios y el Espíritu Santo, vamos a estar trayendo, y para que se goce y salga edificado y salga de esa opresión por la cual hoy vamos a estar por medio de este estudio disertando, y usted pueda adquirir esa enseñanza y llevársela y atesorársela en su corazón. Mi nombre es Carlos Carambot, les saludo en el amor de Cristo y le dejo a mi hermano Santo. Amén, amén. Dios los guarde. Dios guarde a mis hermanos, a todos ustedes que se sintonizan con nosotros en esta tarde. Dios me los bendiga y me los guarde. Una bendición a todos esos padres que nos están escuchando, y a los que no nos están escuchando, tanto a Héctor como a Carlos, que Dios me los guarde, y felicidades en este día, ¿verdad? El Día de los Padres, y esos son los buenos padres, ¿verdad? Los que criamos, esos son los verdaderos padres. El hermano Carlos, ¿verdad?, ya mencionó, ¿verdad?, que vamos a dar el estudio, ¿verdad?, de las ordenanzas y ¿verdad?, los mandamientos de hombres. Yo voy a leer la palabra. Se encuentra en Mateo 15, Mateo capítulo 15, y voy a leer desde el 1 hasta el 14. Mateo 15, y voy a leer desde el versículo 1 hasta el 14. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él le dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, les dijeron: sabed que ofendisteis a los fariseos. Sabed que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras. Pero respondió él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Bendita sea la palabra de Dios. Ahora los dejo con mi hermano Héctor para que ore por la palabra y por el estudio que hará acontecer en esta hora. Dios los guarde. Gloria al nombre del Señor. Saludo a todos los oyentes de esta página de Voz de Esperanza, y como siempre compartan. Así que vamos a orar para dar comienzo rápido, ¿verdad?, de este estudio. Amantísimo Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, estar en vivo, Dios mío, al aire, Padre, compartiendo esta palabra de vida, Dios mío, Padre Santo, para así cada uno de los que nos escuche, Padre, también puedan, Padre, fortalecerse más en la fe, Padre amado, y alcanzar, Padre amado, Dios mío, un entendimiento, Padre amado, que sea,
Padre, del agrado tuyo, Señor Jesús, te pedimos, Dios mío, que tú presidas de principio a fin este estudio, lo entregamos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pues como estábamos leyendo en estos versículos, ¿verdad? El Señor condenó los mandamientos de los escribas y fariseos, ¿verdad? Dice aquí que la tradición de los ancianos, la tradición es una tradición, ¿verdad? Como vamos a ver si las tradiciones son buenas o malas, ¿verdad? Y en qué sentido. Porque nosotros podemos tener una tradición, Carlos, un ejemplo, yo puedo tener mi familia y todos los miércoles ir a visitar a una tía mía. Y hago eso una tradición. Pero eso no es malo. No es malo porque no estoy interfiriendo con la ley divina, con la palabra de Dios. Aquí lo que Jesús está estableciendo es que ellos están, ¿verdad? Ellos dicen que, ¿verdad? Dice, cuando fueron los fariseos y los escribas a hablar con Jesús, le dijeron que los discípulos estaban quebrantando, dice que estaban quebrantando la tradición de los ancianos. Entonces Jesús viene y le dice que ellos estaban quebrantando, vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios. O sea, Jesús los está llevando a la palabra, ¿verdad? A la palabra, a los mandamientos. Y todo lo que el Señor habló son mandamientos, ¿sabes? No estamos hablando solamente de los 10 mandamientos. Aquí habla de uno de los mandamientos, que uno de los mandamientos es honrar a su padre y a su madre. Pero todo lo que Dios nos dejó escrito en esta palabra, todo son mandamientos. Todo. Dios bendiga a Gabriel Alemán, que nos mandó un saludito, ¿verdad? Sí, Gaby, Dios te bendiga, Gaby. Dios le bendiga. Hola, Dios te bendiga mucho. Qué bueno que esté escuchando por ahí con nosotros. Amén, amén, Dios lo guarde. Quiere decir que ellos fueron con mandamientos de hombre, porque tradiciones son tradiciones. El punto es el siguiente, de lo que nosotros vamos a establecer, o sea, la Biblia, lo que la Biblia va a establecer, los versículos que nosotros vamos a leer en esta hora es que si las tradiciones hasta dónde son negativas, hasta dónde, porque si la tradición viene a ser parte de la religión, una tradición humana, un mandamiento de hombre, está interfiriendo con la ley divina. Aquí Jesús lo está estableciendo bien claro. Jesús le está diciendo a ellos que ellos vinieron a donde Jesús a darle quejas de los apóstoles que estaban comiendo pan sin lavarse las manos. Y Jesús le está diciendo que ellos están quebrantando la ley divina, están quebrantando los mandamientos, ¿verdad?, que Dios estableció de un principio. Así que ahora vamos a ir leyendo versículos a través de la Biblia para establecer si eso fue condenado aún después de Jesús, ¿verdad?, que se quedaron los apóstoles. Si eso fue, esos mandamientos de hombres fueron condenados por los apóstoles igualmente que Jesús lo hizo. Entonces, o si no lo hicieron, o si la Biblia dice que nosotros podemos establecer mandamientos de hombres en las iglesias como nosotros queramos. Pero aquí Jesús está diciendo, por lo que yo leí, oye, lo que yo le leí ahora en estos momentos, Jesús condenó esa práctica. Inclusive los apóstoles aquí, cuando dice en el 12, dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? O sea, que los fariseos, cuando Jesús les dijo las palabras que ellos estaban, que estaban, ¿cómo se llama?, desobedeciendo la ley de Dios. O sea, que los confrontó. Están desobediendo un mandamiento de Dios. Entonces, ellos se ofendieron. Entonces los discípulos fueron donde Jesús y le dijeron, miren, los fariseos y los escribas se ofendieron por esas palabras. Mire lo que Jesús le dice. Pero respondió él, le dijo, Jesús le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desraigada. Y dice el 14, dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Le está diciendo que los deje, porque los discípulos fueron donde Cristo, como quien dice, mira, se ofendieron para que Cristo pues le siguiera hablando a ver si los podía convencer. Pero como Jesús sabe todas las cosas, él vio
que en su mente ya ellos tenían establecido que así era, que ese mandamiento iba por encima de la ley. ¿Ves? Entonces ahí es donde está el error. Cuando tú integras un mandamiento de hombre en la ley divina, ahí es que está el problema, ahí es que está el pecado. Y eso es lo que condena Cristo. Cristo lo condenó, se lo condenó a ellos y le dijo que eran ciegos, guías de ciegos, por esos mandamientos, por esas tradiciones de los ancianos. Él le dijo que eran ciegos de ciegos y que ambos, el que siguiera a ellos iba a ser un ciego guiando a otro ciego, y dice que toda planta que no plantó su padre será desraigada. O sea, todo el que no se deje llevar por esta escritura será desraigado, porque lo que no está en esta escritura no lo plantó el Padre. Amén. Quiero dar un saludito a Iván González, ¿verdad? Que nos está viendo. Dios te bendiga, hermanita, y sígase gozando ahí con la enseñanza que vamos a estar trayendo hoy, que va a estar muy interesante. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te bendiga mucho. Amén. Santo, quería tocar, como estaba hablando del tema, estás tocando la postura de los fariseos. Pues yo estaba leyendo sobre los fariseos, en el diccionario, buscando información acerca de ellos. Y es interesante el punto, ¿verdad?, en el cual ellos aparecen, porque los fariseos eran personas que estaban supuestas se dedicaban a estudiar las escrituras, y estaban supuestas a sacar lo mejor ¿verdad?, de las escrituras, y supuestas, ¿verdad?, bajo lo que me informa aquí, me está diciendo que ellos lo de ellos era guardar las cosas al pie. Ellos, que eran los que estaban supuestos a saber más que los demás, que ellos estaban supuestos a saber que tenían que seguir los mandamientos, y no te quiero cortar, Correcto. eran los menos que sabían. Entonces, porque seguían tradiciones de hombres. pero fíjate, ahí que está el problema, porque no era que no tenían el conocimiento, es que tenían el conocimiento, pero ¿por qué llegaron ellos al punto entonces de irse por encima de lo que está realmente establecido en la Biblia? Y la cosa de los fariseos, lo que yo leí, es que ellos logran poder como modificar lo que está establecido, lo que Dios estableció. Ellos lo lograron modificar y acoplarlo a lo que ellos como tal querían imponer, y lo imponían juntos, y su ley se volvía más fuerte que la ley de la Biblia. O sea que era tan respetable lo que ellos imponían como lo que decía la palabra. O sea, la palabra, tú sabes que era la máxima regla, pues si ellos imponían algo, estaba al nivel de la palabra, y más que la palabra. Lo que estábamos hablando, que los mandamientos de ellos lo trataron de doctrina, de hacerlo como una doctrina. Y al hacerlo como una doctrina lo están implantando de una manera, con una fuerza, que si no los ejecutaba, pues caías como en condenación. Y entonces eso era lo que precisamente Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos, que estaban usando ese mandamiento para sentenciar, condenar pues en este caso, como vivimos en el tiempo que vivimos, están usando mandamientos de hombres para condenar a los feligreses, cuando eso Jesucristo lo condena. Es correcto. Mire, hermano, para contestarte la pregunta de por qué ellos llegaron a ese nivel, Jesús se lo está diciendo aquí mismo. Jesús le está diciendo a ellos que ellos invalidaban el mandamiento de honrar al padre y a la madre. ¿Y en qué sentido era? La Biblia misma ahí mismo se lo está estableciendo, que era que ellos, las propiedades que tenían, las haciendas, pues las ponían a los pies de los sacerdotes, de los escribas y de los fariseos. Entonces, poniendo esas posesiones a los pies de los fariseos, de los escribas y los sacerdotes, pues ya ellos con eso no tenían nada que ver con, ya no tenían que ayudar a los padres ni a la madre. Ya con eso se lavaban las manos, porque ya ellos le ofrendaron a Dios las posesiones, y con eso pues ya no tenían que atender a sus padres, que eran viejitos, que ya no se tenían que encargar de eso. Deducían eso. Entonces había un beneficio en esto. Había un beneficio también envuelto en esto, porque los sacerdotes y los escribas y los fariseos tenían un negocio. Entonces esos mandamientos iban envueltos también en eso. O sea, por eso es que Jesús aquí le dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a padre o a madre,
así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿Ves? Que hicieron una tradición de que si tú ponías a los pies de ellos tus posesiones, cualquier posesión que tú tuvieras, pues ya no tenías que ayudar a tu padre y a tu madre. Ahí que Dios le está diciendo, el Señor le está diciendo que están invalidando la ley de Dios, ¿ves? Por esos mandamientos de hombres que ellos habían impuesto. O sea que todo tenía un sentido, ¿verdad? También ¿verdad? de hacer ganancia, ¿verdad? Deshonesta. Y hoy en día está pasando mucho eso. Hoy en día hay muchos mandamientos, ¿verdad? De hombres en las iglesias, pero es para retenerte, para decir, mira, ve, aquí tú te tienes que afeitar, un ejemplo, aquí tú tienes que usar la falda, aquí tú tienes que usar el velo, aquí somos los más santos en esta iglesia. No te vayas para allá, allá están los perdidos. Entonces estás señalando para allá, ¿ves? Diciendo que tú eres mejor, pues, como tú guardas esto, pues mandamientos de hombre, mandando mandamientos de hombre, porque una que la barba, en la Biblia no dice que te desperte la barba. Y hay muchas cosas que la Biblia no dice y las establecen para mantenerte en ese, ¿verdad? en ese círculo de ese formato de esa iglesia. Y quiero hacer hincapié, Santo, sobre ese punto que tú traíste, y para los que nos están escuchando, si usted está en un concilio donde usted no le permite una barba, nosotros respetamos eso, pero lo que nosotros estamos tratando de decir ahí no es que eso sea malo, es que eso sea impuesto por encima de la enseñanza de Cristo y se use de una manera condenatoria. O sea, si a usted no le permiten en su concilio tener una barba, usted no puede señalar a otro que se la deje, ¿por qué? Porque es un mandamiento de su concilio, es un mandamiento de hombre que estableció pues un concilio y que dedució que usted debe seguir esas normas, y usted, como está afiliado a ese concilio, pues usted se ajusta a esa norma. ¿Y qué pasa? Que hoy en día estamos usando esa norma, o sea, ese mandato que tiene ese concilio o varios concilios bajo esa premisa, y lo están usando de una manera que lo están tratando de doctrinar como si fuera una enseñanza, como si la palabra dijera que usted no puede tener barba. Y eso, ahí es que eso es lo que Jesucristo está condenando, que la iglesia de hoy en día, en los tiempos que vivimos, está haciendo lo mismo, está usando toda esta clase de mandamientos de hombres para someter a los feligreses a un yugo que realmente no es... no lo establece la ley de Dios, la ley divina. Ahora bien, y eso que tú dijiste es muy claro. Ahora bien, nosotros vamos a ir a través de la Escritura y vamos a traer muchos textos bíblicos a ver si es cierto, ¿verdad? Que Dios y los apóstoles todavía seguían condenando esa postura. A ver qué nos arroja la Biblia respecto a esos mandamientos de hombre. Y qué le enseñaba a Pablo, a Tito, a Timoteo, ¿verdad? Y a todos los feligreses cuando él se reunía, a ver si él aprobaba esos mandamientos de hombre o no los aprobaba, o si los desaprobaba. Así que quédese con nosotros, no se vaya, porque tal vez, ¿verdad? Como ahora mencionamos barba y mencionamos unas cositas, pues a lo mejor usted se asusta. Pero no se tiene que asustar, porque mire, yo era uno que usaba barba. Entonces, yo comencé en la iglesia bautista, y ahí me permitían la barba, y ahí yo podía hacer, ¿verdad? Podía hacer los devocionales y hasta predicar con mi barbita y todo. Pero cuando yo quería más y más, porque yo quería iglesia que tuviera una postura más fuerte, pues me mudé a la pentecostal. Entonces voy a la pentecostal con mi barba, allí me dejaron sentado en la silla. Entonces no me llamaban, y era porque tenía la barba. Entonces, ¿qué sucede? Yo dije, espérate, para no escandalizar, ¿verdad? Y como yo dije, si yo voy a un trabajo ahora mismo y me dicen que me tengo que afeitar la barba para poder trabajar en ese lugar, yo me la afeitaría porque necesito trabajar en ese lugar. Pues vamos a hacerlo de esta manera en la iglesia. Pues yo vine y me afeité, no porque la Biblia lo condenara, porque la Biblia no lo dice. No lo condena. Inclusive los apóstoles y todos ellos tenían barba. Pero como esas son las reglas de esa iglesia, pues yo decidí afeitarme esto. Entonces ahí me empezaron a dar devocionales, ¿verdad? Porque si no, no podía participar. Entonces ese es el problema, que si tú no lo haces, tú tienes que hacer las doctrinas que ellos te dan, aún no siendo bíblicas. Pero si yo me hubiese dejado la barba, Carlos, yo todavía hubiese estado sentado allí y a mí no me daban ni una oportunidad para hacer ni un devocional. Mira, Santo, ¿verdad? Yo tengo mucho tela para cortar de esa área. Si me fuera a hablar por las experiencias en lo que respecta a ese tipo de cosas, ahora mismo
Cuando tú no perteneces ya a un tipo de iglesia que tiene ese formato establecido como una regla, que ya la hicieron cuando comparamos lo que estamos hablando con lo de los fariseos, la postura es la misma, no hay cambio. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes, o tú no guardas, o tú no mantienes esa postura que ellos tienen implementado ahí, y te deja crecer la barba, automáticamente eso ellos lo usan como indicio de perdición. Te ven con barba y ya dices, cacho, perdido está en el mundo perdido. ¿Por qué? Porque tiene barba. Entonces, cuando nosotros nos vamos a lo que es la naturaleza humana, de la que hablo en la misma palabra, que no es honroso, ¿verdad? A la mujer dejarse crecer el cabello, y términos que se usan en las escrituras para demostrar lo que la naturaleza misma implementó, pues la naturaleza de Dios en el varón fue el que le implementó pelos en la cara. ¿Entiendes? Entonces nosotros no podemos venir a ponernos en unas posiciones como las que se ponen hoy en día por reglas que hay dentro de concilios, dentro de iglesias, que establecen pues que el uso de la barba, pues ellos no lo adoptan. Y el punto que mencionó Caramborita, pues que, y tú mencionaste, vas a un trabajo, pues con respeto, pues mira, eso a ti no te afecta, pues te la afectaste. Pero cuando como tú te sometiste a esa regla, estás escuchando el mensaje constante de ellos, y ya ellos te están dando indicación de que el que no tenga esa forma de ser, esa forma de verse, que no guarde esa regla, te está diciendo que está perdido, te está diciendo que está en el infierno. Pues vamos a ponerlo al nivel de las escrituras, cuando Cristo le está diciendo, ya invalidaste el mandamiento de Dios y no andas conforme a la regla de Dios, a la ley de Dios, no andas conforme a la piedad, invalidaste el mandamiento porque le pusiste una cosa que no estaba, una cosa nueva que tú estableciste, y ahora esa la subiste al nivel del mismo problema. Fíjate qué cosa, que cuando tú evalúas detalles, ves el mismo problema de los fariseos en eso. Sin embargo, mira lo que habla de los fariseos. Estoy utilizando el diccionario normal y me está diciendo que en los evangelios aparecen los fariseos como opositores de Jesús. O sea, estamos viendo una gente que se creen que están por encima de las reglas, que ellos son los más cerca que viven de Dios, que están bien parados, que se paran de ahí con el guido, porque nosotros somos los que tenemos unción, porque con nosotros es que está el poder de Dios, con nosotros es que Dios anda, y tú los ves que están así como intocables, como que, y lo que están eso es lleno del orgullo, son un pavo real. Entonces, amparado así, que yo soy, no me toque, no me mire, vete debajo de mí, no te me pegue mucho, que yo, conmigo está la unción, te va a morir si te pegas para acá, porque mira cómo tú estás. Tú andas con esa barbita, estás en pecado, estás mal ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Lo hablamos de esta manera porque lo que queremos es que se entienda. Aquí lo que nosotros estamos tratando de traer, ¿verdad? A través de estos mensajes que nosotros grabamos constantemente, es que la verdad se hable como está escrita. Entonces, es sacar la verdad de Dios. Nosotros no venimos aquí a manipular para caerle bien a nadie. No venimos aquí para acoplarlo, mira, para que nos adopte el concilio fulano de tal, para que nos traiga aquel. No nos interesa nada de eso. Nosotros hemos aprendido de parte de Dios mismo que lo que tenemos que hablar es la verdad como está escrita. Entonces, cuando vemos ese punto, tanto es lo mismo, es invalidar el mandamiento de Dios. Porque si yo estoy perdido, vamos a ponerme a mí ahora mismo que tengo un poquito de pelo en la cara, ¿verdad? No me sale mucho. Pero, correcto. Entonces, si tú te vas en ese punto de atacar y decir, esa gente está perdidos porque usan barba. Un ejemplo, eso entre otras cosas. Además de que nosotros podemos probar cantidades de grandes cosas que hacen daño a una y que hace hipócrita a los otros, que tratan de enseñar y tratan de implementar y tratan de atreverse a defender posiciones cuando ellos saben. Yo no quiero empezar todavía, pero esto es como que... interesante. Mira, Santo, yo he visto iglesias que han hecho actividades que van para la playa, ¿no? En verano vamos a hacer algo para irnos para la playa, o vamos por una piscina, ¿verdad? Pues yo recuerdo una ocasión que se hizo una actividad de mucho tiempo, yo estaba en la iglesia, ¿verdad? Que tenía esa doctrina así tan fuerte. Entonces tú sabes que ahí la mujer, nada que sea, que parezca, que tenga el estereotipo un pantalón, no puede usar, ¿verdad?
pero van para la playa, van para arriba, van en el falda. Yo me acuerdo que para aquel entonces yo era novio todavía de que es mi esposa. Estábamos en esos trámites y eso ya, pero yo dije, si vas para allá, te pones algo debajo que te cubra. Poner, que es que no se quiere, porque no me interesa lo que digan allá. Te va a poner algo debajo que te cubra. Entonces, santo, cuando llegan al sitio, o sea, se mete todo el mundo para la playa y tú sabes lo que pasó con la falda, que los del mundo, la gente que no pertenecía a la iglesia, tenían su traje de baño las mujeres y tenían un pantaloncito puesto encima, ¿verdad? Pero los de la iglesia, la falda hicieron como una sombrilla cuando le da el viento al revés y estaban peores y aquello sí que daba vergüenza. O sea, yo estaba hablando estas cosas porque esto es así. Pero no solamente eso, que había gente que trataban de introducir las reglas y aplicarlas de una manera bien estricta, cuando ellos mismos saben que cuando están en eventos aislados no se tiran fotos, no suben nada a los muros de Facebook, las redes sociales ni nada de eso, pero estaba por allá portando un pantalón. Entonces, después estás en la iglesia, cuando le están tirando a la pobre muchacha porque se cubrió con un pantalón debajo, porque estaba en el agua y para que no se le viera nada, para mantenerse cubierta, usó un método de protección de un pantaloncito, le están diciendo que son unas hijas del diablo y que están perdidas y que andan en el mundo. Y ese es el formato precisamente farisaico. Y nosotros ahí lo que estamos viendo son establecimientos de mandamientos de hombres, santo, y van a querer venir. El tema estamos en mandamientos de hombres, pero como estoy mencionando el corte de los pantalones, me van a querer venir con un verso del Antiguo Testamento que menciona que no vestirá a la mujer ropa de hombre. Entonces, si tú me vas a mencionar eso, tenemos que irnos entonces a los hechos de ese tiempo y vamos a ver cómo vestían. ¿Ves? Y entonces cuando nos vamos a ver cómo vestían, ¿cuál era la diferencia, santo? Hábleme usted algo de eso. La diferencia en los flecos, en la costura que tenían, porque se vestían igual. El hombre y la mujer eran iguales, lo único que era una costura que tenía que se diferencia en bordado. La túnica de la mujer tenía un bordado en las extremidades que hacía diferenciarla de la ropa del hombre y de la mujer. ¿Ves? Entonces, cuando el versículo está hablando ahí, no se está refiriendo a eso. No es lo que están pensando en no, que eso, y se van bien extremistas y de hecho y hacen cantidad de cosas que lo hacen ver hipócritas, porque yo estaba hablando en una ocasión con una persona que estaba defendiendo esos puntos, ¿verdad? Y me estaba tirando esos puntos y yo le dije, mira, vamos a hablar claro acá entre personas maduras del Señor. Tú sabes que esas mismas reglas que tú tratas de implementar y por las cuales tú mides a la gente en las iglesias, tú sabes claramente que tú mismo no lo guardas ni las quieres para ti ni para tu casa, porque si tú vas para la playa con tu esposa o vas para una piscina con tu esposa, tú sabes que ella está usando pantalones debajo. Si ella está en un trabajo donde tiene que estar en las alturas, tú sabes que está usando pantalones debajo. ¿Por qué razón entonces tú vas a atropellar a una persona? ¿Verdad? Bajo esos conceptos. Y si tú haces eso, te estás volviendo un hipócrita. Y le dije así, él me dijo, ¿verdad? Pero son las reglas. Mira qué cosa. ¿De qué estamos hablando? De que preferimos mejor la postura de los fariseos, que demostró en el versículo que tú leíste, especialmente en el verso 8 y 9, lo que está hablando Jesús, que es producto de un corazón lejos de ellos. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, ¿qué? Enseñando como doctrina, ¿qué? Mandamientos de hombre. Es lo mismo. Estamos hablando de eso, en eso es que nos estamos basando. De un corte ahí para no alargarme ni quitarle el tiempo, ¿verdad? No, usted tiene aquí libre albedrío. Como hemos establecido y como hoy las iglesias quieren ver, cómo un mandamiento puede invalidar la sangre de Cristo. Jamás. Tú sabes, un mandamiento de hombre no puede ir por encima de ese sacrificio. Por lo tanto, nosotros les exhortamos a los que nos están viendo, ¿verdad? Yo respeto a todo aquel, ¿verdad?, que tenga esa postura, ¿verdad? Pero que, mira, lea la palabra, porque la palabra es la que te va a dar la libertad para tú combatir toda esta clase de argumentos que hoy en día están poniendo por encima de la doctrina de Cristo, ¿me entiendes? Y eso no lo podemos tolerar. Y el Señor aquí lo condena. Exacto. Dice que enseñando mandamientos de hombre, un ciego iba a guiar a otro ciego y ambos iban a caer en el hoyo. Y dice que planta que no ha plantado mi padre será desraigada. Usted tenga cuidado, porque usted puede seguir los mandamientos de hombre, usted haga lo que usted quiera, porque usted tiene libre albedrío, usted puede hacer lo que usted le quiera, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a interferir.
Pero lo que está diciendo aquí la palabra, lo que está diciendo aquí Cristo en esta palabra, Él lo está condenando a todos mandamientos de hombre, lo está condenando. Todo mandamiento, ¿verdad?, que interfiera con la ley divina, que es la palabra. Una vez que ya tú lo introduzcas en la iglesia, ya estás interfiriéndote con la ley divina. Correcto, santo, porque entonces, si el apóstol Pablo, ¿verdad?, según un boceto que yo vi de él, no sé si fue un diccionario que fue que alguien grabó en una piedra y tenía Una piedra en Éfeso, estaba su pintura también con una dama. correcto, entonces tenía una barbita. barba, seguro, claro. Entonces, aquí vamos a entrar en esto. ¿Por qué razón esto lo estamos poniendo y lo mezclamos con las escrituras? ¿Por qué? Porque tú estás diciendo a la persona, como mencionaste, puedes guardar lo que quieras. Está bien, te puedes acoger a esto, no hay problema. Pero ¿sabe usted que a la hora que usted escoja y todo eso que usted adoptó y lo absorbió, que realmente no es un impedimento para la salvación de alguien, el aspecto de que use una barba, y usted lo eleve a un nivel de perdido, porque la doctrina establece esto, usted eleve a nivel de que otro está perdido, usted está invalidando el sacrificio de Cristo sobre la otra persona, y usted por consiguiente está entrando en la misma postura farisaica, que está poniéndolo usted en una posición de que invalida el mandamiento de Dios. O sea, que está yendo en contra de Dios por sus preceptos, por sus conceptos, por sus mandamientos y tradiciones de hombres. No, y es preciso, no sé si tú has oído esto, la comparativa que hay, que una persona que adopta el aspecto de estos concilios, de que no tienen barba, de que tienen que tener corbata, de que el último botón tiene que estar abotonado, que tienen más unción, que Cristo se manifiesta más en ellos. Mire, eso son posturas erradas. ¿Cómo usted me va a decir a mí que algo que no es bíblico, usted lo está haciendo como doctrina y lo está enseñando como si fuera algo que es necesario para adquirir la presencia de Dios? Eso es totalmente errado. No sé, hermano, ¿verdad?, que tenga ahí en la palabra que quiera añadir sobre... Sí, vamos a leer otro texto bíblico para seguir continuando. Amén. Para no detenernos, para que ellos vean, ¿verdad?, que lo que dice la palabra respecto a los mandamientos de hombre. Eso es lo que queremos, ¿verdad?, resaltar para ayudarlos. Vamos a ir a Tito, vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer el versículo 13 y 14. Bueno, Léalo. este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Amén. Y sí, ustedes pueden ver que lo está, ¿verdad?, le está enseñando a Tito, le está diciendo ¿verdad?, que no atiendan a fábulas judaicas, ¿verdad?, que hay muchos mandamientos de hombres. Y me explico, muchos de los mandamientos de los judíos, usted lo puede ver en la Biblia, no podían caminar más de creo que eran 200 codos en un día de reposo, no podían caminar. Y eso no lo establece la palabra de Dios. No podían mirarse en el espejo. Estaba leyendo yo un libro, un diccionario, que ellos no podían ni podían borrar de un papel 2 letras, más de 2 letras, ¿no? O sea que era un montón de tradiciones. Cuando Cristo vino aquí, vino a abolir todas esas tradiciones judaicas. Eso fue lo que Cristo vino a venir aquí. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venía y sanaba el sábado, decía, es menester tener misericordia. La misericordia va por encima de cualquier cosa. Misericordia triunfa sobre juicio. Es correcto. Entonces, Jesús sanaba sábado. Él no estaba aboliendo la ley. Lo que pasa es que los fariseos ya habían puesto tantos obstáculos y tantos mandamientos de hombre que para ellos él estaba ofendiendo la ley, sanando el sábado y diciéndole a que coge tu lecho y vete. Que no estaban supuestos a coger el lecho, porque eso era otra cosa, otro mandamiento que no es bíblico. Entonces Cristo vino a abolir, porque Cristo, por eso era que lo querían matar, porque Cristo hacía cosas que ellos ya con sus mandamientos de hombre le impedían a todo el mundo que lo hicieran. O sea, los tenían controlados. Tenían controlado a ese pueblo. Prácticamente como lo que están haciendo hoy en las iglesias. Correcto. Porque tú te levantas tu mismo testimonio.
cuando tú te levantaste, ¿verdad?, en contra de todas estas cosas, cómo te codiaron y te sacaron de para afuera, que tú puedes traerle esa experiencia, ¿verdad?, a los hermanos que nos están sintonizando. Estamos viendo hoy en día que es algo lamentable, ¿me entiendes? Que estamos adoptando la misma postura de la antigüedad. Los mismos fariseos. El mismo fariseísmo. Aquí escribió una dama, no hace mucho, creo que 2 semanas atrás, creo que es una pastora, que habló que lo que hay es judaísmo, un fariseísmo afuera hoy en día, y es muy cierto. Lo que tú estás hablando, Carlos, eso es lo que ella misma, ella lo nota, y es una pastora. Fíjate que todavía Dios está iluminando, ¿sabes? Que hay ciertas personas que Dios los está iluminando, porque acuérdate que la Biblia dice que cuando Elías, ¿verdad?, se creía que había sido abandonado por Dios y que solamente quedaba él, no, yo he reservado 7,000 que no han doblado rodilla a Baal. O sea que todavía hay un remanente que Dios va a tener en esta tierra, un remanente, una luz, siempre va a estar en esta tierra. Y esa luz son los que llevan la palabra tal y como está escrita, no llevándose por fábulas y mandamientos de hombres, ni de aquel entonces ni de este entonces. Porque estamos hablando de aquel entonces y usted dirá, no, esos fueron aquellos. Pero es que aquellos invalidaron también con mandamientos de hombre la palabra, tal y como lo están haciendo hoy en día. Es lo mismo hoy en día, es el pecado. Ese pecado Dios lo está condenando hoy mismo. Y cuando venga ese tiempo, Héctor, donde sea el lloro, el llanto y el crujir de dientes, ahí usted no va a poder dar reversa y decir, si yo hubiese sabido, hubiese guardado la palabra tal y como está escrita, como el Señor me mandó, no hubiese obedecido a esta fábula judaica, la cual yo condené a muchos y no los ayudé y se fueron a perdición tal vez por lo que usted enseñó. Usted enseña la verdad, y si usted enseña la verdad, usted va a ser libre y va a ser a esa persona libre, porque si usted enseña la verdad, usted está libre de esa condena, porque Dios te va a decir, usted enseñó lo que te estaba en la palabra, no añadiste ni quitaste, sino que enseñaste la palabra tal y como está escrita. Y una persona me dijo, hermano santo, me dijo, no, pero pues está bien, son reglas y son cosas que se establecen, pero en parte hacen bien. ¿Por qué? Porque tú sabes que hoy en día hay mucho descontrol en el tema de la vestimenta, y si no se implementan reglas y no se ponen este tipo de cosas, pues lo que va a haber es un desorden dentro de las iglesias. Y eso es cierto punto que cuando, ¿verdad?, humanamente tú lo analizas, tú dices, tiene algún tipo de validez cierta cosa. Y el problema no está en que tú quieras llevar una enseñanza, ¿verdad?, de una mejor forma de vestir, porque eso está incluido en la escritura, en cuanto a la imagen, ¿verdad?, de la persona que dice que vista con pudor, que vista con modestia, y eso está ahí establecido. El problema es la imposición y el extremismo, porque entonces si bajo esa postura que mencionamos ciertos criterios son malos, pues entonces nosotros viene el apóstol Pablo en su forma en que él era, y le vamos a llamar un hombre perdido, cuando sabemos que fue un hombre de plena consagración a Dios, ¿te entiendes? Y ese es el punto de lo que queremos hablar. Si Pablo hubiese venido hoy en día aquí, no lo deja subir a los altares, él no hacía ni un devocional con la barba, ni un devocional, allí lo dejaban sentado. Y te voy a decir que está mal, y yo te voy a decir por qué está mal. Lo que ellos se creen que van a retener la iglesia y que van a tener un control, y yo te voy a decir por qué están mal, y me explico. Cuando una persona viene con pantalones a su iglesia, usted no lo puede condenar ni decirle póngase falda. Aquí el que hace el trabajo es el Espíritu Santo, aquí el hombre no hace nada. Nosotros lo que podemos es llevar la palabra como está escrita y sembrarla. El Señor es el que da el crecimiento. Entonces esa persona se sienta ahí, a través. Entonces Jesús nunca hubiese aceptado a nadie, a esta mujer que la cogieron, ¿verdad?, a María Magdalena, que la cogieron adulterio, pues no lo hubiese aceptado porque era adúltera. Al hombre que vino desnudo, de los gadarenos que vino desnudo, tampoco lo hubiese dado que se acercara a él porque estaba desnudo, sino que vinieron a Cristo. ¿Ves? Y una vez que el Espíritu Santo hizo el trabajo, ellos pues se doblegaron, ¿verdad?, y aceptaron la ley divina. Y así es que tiene que ser esto. Ahora bien, yo entiendo, ¿verdad?, que ahí, ¿verdad?, está la iglesia, están los miembros de la iglesia, ¿verdad?, y cuando entran personas, ¿verdad?, pues tiene que haber una conducta, ¿verdad?, en la iglesia, tiene que haber una conducta correcta, pero tú no puedes señalar a nadie y decirle, mira, tú te tienes que quitar esos pantalones, ¿verdad?, porque el que hace el cambio es el Espíritu Santo.
no somos nosotros. Y ese es el problema que hay hoy en día, que el hombre quiere hacerle el cambio él. Eso no le pete a él. Entonces tú te pones a hacer fuerza con esa persona. Un ejemplo, entra tú de iglesia, se puso unos pantalones, vino de visita, vino 2 veces de visita, vino 3 veces de visita, porque Dios la está llevando ahí. Entonces tú tienes que poner espalda para venir, para que vean la espalda, venir para aquí, se va. Y esa alma que está ahí, ¿qué pasó? Lo tiraron para el mundo. Dios la trajo y ellos la echan afuera. Mira, Santo, mira que está por ahí María Warren. María Warren, Dios te guarde, Dios te bendiga. Siempre te tengo en la mente, no sé por qué, pero siempre te tengo en la mente, porque ella siempre llamaba a los estudios, y Dios te guarde y Dios te bendiga, que Dios bendiga ese hogar y que Dios te ilumine a ti, a todos los tuyos, y te guarde y te bendiga siempre. Puso muchas felicidades y bendiciones. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Me alegro hoy de ti. Ok, ¿qué sucede? Que nosotros no podemos establecerle esa actitud de echar a una persona y condenarla por X razón. Ahora bien, si se empiezan a comportar mal, si vienen con unos pantalones, ¿verdad? Que vienen con, ¿verdad? Que enseñan partes privadas, pues hay que decirse, ¿verdad? Y cuando vienen, ¿verdad? Y hay hermanos que no se comportan como tal, la iglesia está supuesto a llamarlo, ¿verdad? Cuando ya llevan un tiempo que no son visitas, y decirle, mira, te estás comportando mal, estás haciendo esto y esto. Si no se arregla, pues hay que sacarlo, porque esa es la ley. Aquí está la ley divina, está. ¿Ves? Que tú tienes que llamar al hermano. Si no estás de acuerdo contigo, no se está de acuerdo, tráete dos testigos, y de ahí pues enséñaselo a la congregación, y la congregación pues toma la determinación si esa persona sigue con esa conducta. Tú no puedes tener una persona con mala conducta en tu congregación. Eso está entendido, pero muchas veces los echamos fuera inmediatamente cuando vienen. Yo conocí una muchacha que no era casada con el esposo, vivía con una persona y no era casada. Ella no podía tener parte, y la Biblia lo dice, establece. Pero hasta el día de hoy, ¿verdad? Ella se casó y gracias a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Pues ahora todavía sigue siendo miembro, y amén. Pero también conocí una persona que él era un veterano de la guerra, y él estaba bien malito, o sea, andaba con bastón, y la pastora no lo quería bautizar, no lo quiso bautizar, y estuvo ahí. Yo estuve en esa iglesia como 2 años y no lo quiso bautizar, y a mí me daba pena, ¿no? Y yo decía, ¿por qué no lo quiero bautizar? Y era porque si él le pasaba algo en el agua, o sea, que si él se cogía una enfermedad o algo, pues podía demandar a la iglesia. Que eso son posturas que las personas cogen, ¿verdad? Esa es determinación de la pastora. Pero se ven muchas cosas de estas, ¿verdad? Yo estoy seguro que si yo llego a ser el pastor, yo no lo bautizaba el mismo día. Vamos a enseñarte lo que es el bautismo, y enseñarte esto y esto, y vamos a bautizarte rápido. Porque, ¿verdad? Él te quería bautizar, pues vamos a bautizarlo, pues son cosas así, ¿verdad? Pero ustedes tienen más experiencia que yo, ustedes han estado más años que yo en el Evangelio. Pero nada, vamos a seguir leyendo textos bíblicos. Aquí mismo donde tú leíste de Tito, ¿verdad? Dice que condena, pero dice, yo voy a leer el 10 y el 11, dice así, de Tito 1, 10 y 11, voy a leer. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos es uno de los profetas, los cretenses, siempre mentirosos y bestias, glotones y ociosos. Así que, ¿lo ven? Es preciso taparle la boca. Así que ahí está hablando de lo de la circuncisión. Y la circuncisión eran los fariseos y los escribas, los que llevaban, ¿verdad? Esos mandamientos de hombres. Así que ve que hay una condenación ahí respecto a eso. Si alguien más tiene algo que decir. Pues mira, Santo, yo voy a entrar, voy al libro de Timoteo. Vamos al libro de Primera de Timoteo y el capítulo 4. Vamos a traer un versículo bíblico y vamos a aportar algo, ¿verdad? En el texto de la Escritura. Dice aquí: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, doctrinas,
Aquí ya empiezan algunos. Dice, prohibirán casarse y mandarán a tenerse de alimento. ¿Verdad qué cosa? A tenerse alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Y el verso 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracia. Está hablando de una serie de cosas, incluyendo la prohibición del casamiento. Nosotros sabemos que hay, ¿verdad? Hay doctrina establecida de la iglesia de que el hombre pues tiene que quedarse como para un servicio fiel a Dios, como mujer. Son doctrinas, ¿verdad?, que hacen ese tipo de abstenciones. Y está mencionando que todas las cosas son buenas. Dios las hizo buenas. Dios los creó buenos. Inclusive aún lo del casamiento, mencionando lo de la comida también. Todo lo creó Dios bueno y nos dejó saber con una claridad, ¿verdad?, firme, de que pues, se puede hacer si se toma con acción de gracia. O sea, que es en la forma en la que tú haces las cosas, la forma en la que tú te conduces, ¿verdad?, en la que tú permites de ciertas cosas. Una vez estaba almorzando y había un muchacho que tenía de creencia, era testigo de Jehová, estaba comiendo con nosotros en el trabajo. Entonces vinieron los demás compañeros y estaban ahí también, empezaron con el temita ese de lo de los cumpleaños. Tú sabes que ellos no celebran los cumpleaños ni nada de eso. Entonces vinieron y metieron el tema ahí, a propósito, sabiendo que estaba yo, explícanos esto. Yo le estoy oyendo la explicación que le está dando a ellos. ¿Qué está pasando? Que ellos me están diciendo, mira, pero moral, entonces eso está bien, es así. Y yo lo que hice fue que le hablé tanto para ellos como para él. Yo le dije, mira, aquí el problema como tal, porque si hubieron unas muertes en los cumpleaños, aquí el problema como tal no son las muertes que hubo en los cumpleaños, sino que cada uno celebra conforme tiene su corazón. Si tu corazón tú eres una persona y estás lejos de la ley de Dios, tú vas a celebrar conforme a como tú estás. Pero si tu corazón es un corazón que está con Dios, que está puesto en las manos de Dios, tú puedes celebrar y tú vas a celebrar de una manera sana, de una manera amena, buena, donde siempre está el temor de Dios y ahí no hay ningún problema. O sea que no puede haber un señalamiento por X celebración y por cosas, ¿sabes? Que son establecimientos de lo que estamos hablando aquí, de que iban a venir este tipo de engañadores, pues, ¿verdad?, y de doctrinas, que son doctrinas que realmente son doctrinas demoníacas, porque establecen unos criterios y después los implementan a la gente, a la cañona, a la fuerza, y hacen barbaridades, como tú dijiste, tiran a unos a la calle, a otros los someten bajo imposiciones estrictas y les evitan inclusive, ¿verdad?, que tengan contactos con familiares y tipo de cosas. Bueno, una cosa que tú cuando lo examinas bien realmente tú dices, esto es algo fuera de orden, y está hablando más aquí de que eso es por la hipocresía de mentirosos que tienen la mente cauterizada. Ahora, tú tenías Tito, por ahí lo tienes todavía, tenías Tito. Si tienes Tito, el 1.15, lee el 1 y el verso 15, que ustedes leyeron Tito, pero quiero tocarle algo del verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Ahí está el asunto, lo que te está explicando. O sea que esto estriba en algo del corazón. Cuando una persona creyente, cuando una persona se está dando a Dios santo, su corazón está abierto a las cosas de Dios, al bien, su carácter se modifica según va caminando, según va creciendo. Hay tradiciones que son tradiciones del mundo, hay formas de conducta que son formas de conducta que son mundanas, pero cuando tu corazón se está abriendo hacia Dios, tu corazón, tú vas modificando. Correcto, son modificaciones que se van haciendo porque tu corazón está dispuesto a recibirlo de Dios. Por ejemplo, cuando te menciona que te vistas con cordura, pues entonces tú que eres mujer, si tú te examinas y tú dices, contra, yo fíjate, me estoy pasando aquí un poco. Pues tú vienes y que tú haces, vas reestructurando. Esa es la labor del Espíritu Santo. Correcto, pero entonces la postura de la iglesia no es cogerla y hacer una regla, una doctrinaria, donde yo te identifique a ti que tú tienes X o Y cosas en ese aspecto todavía que no has podido regular, y cogerte y decir que tú estás perdido por eso,
¿Por qué? Porque entonces eso es lo que tú sigues transmitiendo. ¿Tú sabes cuánta gente yo veo en las redes sociales, que por eso ya casi miento, que son gente que son evangelistas, que son líderes y pastores y están ofendiendo a las mujeres, llamándoles hijas del diablo, saber, tú sabes, cosas que realmente cuando tú los lees, tú sabes que se fueron al extremo. Hay un verso famoso en las Escrituras que también fue sacado del contexto, no ser tan sencilla de escarnecedores, y ahí automáticamente la interpretación que se le da es coger una silla en el medio y ahí se sentó un escarnecedor. Entonces, una silla literal, santo, tú sabes, y viene a ser el mismo formato de que no tomara la mujer la vestimenta del hombre, es lo mismo. La vestimenta, a lo que se está refiriendo en ese aspecto de las Escrituras, es a tomar las posiciones en lo que le corresponde al hombre, en lo que Dios le delegó al hombre, ¿ves? Esa es, tú no puedes vestirte de él, de tratar de venir a hacer lo que le corresponde. Eso es lo que le corresponde a él, es de él. Eso es lo que no trates de coger la autoridad que a él, ¿verdad?, se le dio. Entonces eso es lo que se habla por vestimenta. Pues si ya escarnecedor es lo mismo. ¿Tú sabes cuántas veces la interpretación de ese versículo yo he visto? Si escarnecedores, no, tú no puedes ir allí a sentarte a tal sitio porque se sientan los escarnecedores. También escuché a otra persona decir, si estoy hablando mucho, ustedes me paran. No podrán ir a ningún sitio. Esto no podrán ir a ningún sitio porque si tú vas a una boda te tienes que sentar en una silla que alguien se sentó. Correcto. Si tú vas a donde vayas, vas a una escuela, te vas a sentar en una silla que se sentó otro. Oye, si vas en tu misma casa y se sienta tu vecina a criticar a otra vecina, ya está escarneciéndose. Correcto. Ahora bien, silla de escarnecedor es lo que acaba de mencionar hermano Carambo. Escarnecedor que está cogiendo a otra persona y le está despellejando, la está despellando, eso es un escarnecedor. La Biblia cuando te dice no te sientes es que no te pongas en esa postura. ¿Cómo es posible que vamos a tener una mentalidad todavía en este siglo donde tenemos las Escrituras, donde nos ha llegado? Si quizás al principio cuando llegó el Evangelio Santo, que me decían, ¿verdad?, que había el problema aquí de que no había gente, no sabía mucho leer, que no, ¿verdad?, no había mucho acceso a las Escrituras, lo que reinaba era una creencia, ¿verdad?, por fe, lo que escuchaba, eso lo implementaban. Pero estamos hablando de la actualidad todavía, como cogiéndome un versículo y exponiéndomelo como eso, y todavía hay quien se atreve a tratar de pararse a defender esos puntos ahí con un carácter bien firme, pero bien fariseo, que eran los opositores de Jesús en su tiempo, Entonces, esos son los datos, ¿verdad?, de los que yo quería hablar. Tengo otro más, pero ahora lo que voy a leer es otro versículo para continuar hablando, porque va a ser lo mismo. Esto va a ser lo mismo. Aquí la palabra está condenando los mandamientos de hombre y va a ser lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y eso es lo que vamos a leer. Dice aquí, estoy en Colosenses 2:8. Voy a leer Colosenses 2:8. Dice así. Colosenses 2:8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mira qué importante, ve lo que está diciendo. Que todo lo que te enseñen, fábulas que te enseñen, que no esté según Cristo. ¿Y qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? Pues la palabra que nos dejó. Esto es Cristo. Y eso, que nosotros estamos hablando de una postura física de un cristiano. Si vamos a profundizar en todo lo errado que la iglesia de hoy en día está cometiendo y haciéndolo como doctrina, no terminamos el estudio. No terminamos. Pero lo que nosotros estamos es pasándole por encimita, ¿verdad? Pero estamos yendo, ¿verdad?, a esos versículos que están señalando que Cristo y los apóstoles condenaron esa postura. Y aquí mismo el apóstol Pablo está diciendo a los colosenses que nadie os engañe con fábulas y huecas sutilezas de mandamientos de hombre, y no según Cristo. O sea, que tienen que seguir lo que Cristo, lo que se nos dejó aquí, que Cristo fue lo que nos dejó. Qué bueno, santo, que nosotros en la Biblia encontramos un hombre como el apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre que cuando nosotros examinamos quién él era perteneciente a ese grupo de fariseos mismo. Y mira lo difícil de esto, santo, es que el carácter, una vez se instala, el carácter farisaico en alguien, se vuelve, es como si le metiera un virus que te controla. Y tú piensas que tú estás a la máxima potencia y que eso es y punto, y no hay más nada, y los demás están perdidos y no hay que escuchar a nadie. Lo que hay hoy en día, lo mismo. Pero y mira, y fuerte Carambó, ¿por qué?
porque el apóstol Pablo, sino porque tiene el choque directo con Jesucristo, iba detrás de los cristianos, iba a acabar con ellos, los iba a matar por su postura, por los fariseicos. No hay más nada, porque adoptarte eso lo agarras de una forma tan fiel y no hay quien te haga cambiar, y tú dices no, y no me importa lo que diga nadie, esto es lo que es. Y esa postura, a la larga, Pablo ahora está mencionando en el libro de Filipenses, búscamelo ahí, caramba, Filipenses, en el capítulo 3, del verso 7, ¿Filipenses qué? capítulo 3, Filipenses capítulo 3, ¿Crees que? verso 7. Ah, lo tengo aquí. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Ok. Y ciertamente aún estimo, en el verso 8, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo para ganar a Cristo. Quiere decir que su postura religiosa estaba perdido, un conocimiento tremendo, todos los rasgos de que guardaba la ley de Dios, de que estaba más firme que nadie, de que él está diciendo que si él no estima todo aquello, todas esas doctrinas humanas, toda esa religiosidad, si no la estimaba por basura, estaba perdido, santo. Esto, y tú traes eso, yo voy a traer Gálatas. Tíralo también. Gálatas 1, 13 a 14 para corroborar lo que está hablando el hermano Héctor. ¿Cómo es que Pablo lo dice él aquí bien claro? Y vamos a leerlo. Gálatas 1, 13 y 14. ¿Usted lo tiene, hermano? Lea. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahí está. Que por las tradiciones, lo que tú estabas hablando, Héctor, porque era un fariseo, pues por las tradiciones de los padres era que él estaba persiguiendo a la iglesia. Por esos mandamientos de hombre era que él estaba Le había enseñado. Es correcto. Mira para allá, y ese versículo yo no lo tenía incluido en mi lista. Y eso era con el correcto. Entonces, fíjate cómo él se da cuenta, ¿verdad? El encontronazo, como dijo el hermano Héctor, tiene el encontronazo con el Señor, y él se da de cuenta que lo que él estaba siguiendo era mandamientos de hombre, no según la ley divina. Ajá. Y ahí es que él da un riversazo y dice, espérate, en verdad estoy mal porque estoy yéndome tras mandamientos de hombre y no tras los mandamientos de Dios. ¿Ves? Y ahí es que está ese riversazo. Pero como lo que está diciendo aquí, ¿ves? Que él lo hacía según las tradiciones de sus padres, de los ancianos. ¿Ves? Entonces, ahí es que nos damos de cuenta, ¿verdad? Que ese riversazo que dio Pablo, ¿verdad? Que era dice él que era fariseo de fariseos, judío, fariseo de fariseos. Incluido en la falda de Gamaliel, que ese hombre tenía conocimiento, eso no era cualquier cosa. Dice que aventajaba a muchos de la nación, por mucho, o sea, que el conocimiento que la ley que tenía. tenía era fuerte. Ahí estamos hablando de cuando nosotros vemos a Jesús en la batalla por ahí en el libro de Juan, que cuando tú lees esos capítulos del 7 para arriba, en el capítulo 7 están los hermanos de Jesús ahí, que no creían en Jesús mismo, los mismos hermanos de Jesús, hermanos de sangre, de carne, no creían en el ministerio de él. Cuando entramos por ir para abajo, ese capítulo finaliza, empieza el 8, el 9, por ir para abajo, santo, lo cayó en una guerra completa farisaica contra la postura de Jesús. Estamos hablando de que esta gente en sus posturas estaban tratando de tener el autor de la vida, el que tiene realmente la verdad, al que tiene realmente la enseñanza pura, la que te guía a Dios, la que te podía salvar, lo estaban resistiendo totalmente. Fue una guerra constante en ese aspecto. Mira el versículo de Filipenses, voy a leer también el próximo que no leí, porque ¿verdad? Lo vamos a mezclar. Dice, ¿verdad? Que él está hablando, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí esto se pone interesante porque hay un dato aquí que se ve pequeño, pero es grandísimo. Hay una justicia que la está estableciendo tú por conceptos humanos, por doctrina humana, por mandamientos de hombre.
Pero esa no es la justicia que te salva, no es la justicia que te lleva al cielo. Esa que parecía ser la justicia que iba a llevar al apóstol Pablo antes de convertirse, ¿verdad?, en el apóstol de Cristo, a Dios, era la misma justicia que le iba a provocar la perdición. Que si él no llegaba a ceder y a dejarse de eso y a cambiar, ese sí estaba perdido. Como muchos de los que hoy hay que dicen, señalando a otros, aquel está perdido, muchacho, tiene una barba. Pobre amigo mío, a Luis, cuando se dejó una barbita, estaba perdido por culpa de eso. Estamos hablando de ese tipo de cosas. Y realmente, cuando leemos esto aquí, está diciendo el apóstol que esa era la justicia establecida por ellos. Pero se dejó de eso, dice, y ahora cogió la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nos abrazamos a que la justicia, ¿verdad?, no somos nosotros. Nosotros somos justificados en Dios por Cristo Jesús y nos agarramos de Él y vivimos amando al Señor, sin tratar de venir a tratar de irnos por encima de mandamientos y cosas y aquellos y de verlos como más figurísticos que los otros para tratar de acusar a los otros. Y fíjate qué bueno, Héctor, que cuando tú tienes un conocimiento de Dios y de su palabra, porque cuando tú lees su palabra, tú empiezas a tener un conocimiento más claro, y más claro y más claro, y te vas dando de cuenta que Dios no le agradan los mandamientos de hombre. Miren ustedes mismos, ustedes que están allá, yo quiero que ustedes piensen ahora por un segundo, y lo que yo les voy a decir en estos momentos a ustedes, cómo están todas esas denominaciones hoy en día. No están separadas, no están unidas, ¿verdad que están desapartadas? ¿Verdad que uno habla de la iglesia del otro, el otro habla de los mormones, el otro habla del otro? Una división tremenda, están todos perdidos. Cuando Dios venga, cuando el Señor venga, viene a buscar un pueblo unido. Y va a ser a ese pueblo que guarda su palabra. Porque todos esos que se están dejando llevar por mandamientos de hombres van a ser desraigados. Van a caer en un hoyo, y un ciego que lleva a otro ciego, caen los ambos en el hoyo. Lo que yo le quiero decir con esto a ustedes, hermanos, es que en Dios hay unidad. Cuando usted lee la palabra de Dios y el Espíritu Santo está en usted, renace el amor y usted siente por ello. Hoy en día nosotros estamos aquí, y no es porque estemos halagando, sino es para que las personas entiendan, ¿verdad?, cómo Dios traza su palabra, qué es lo que Dios quiere, ¿verdad?, cómo Dios quiere que nosotros nos conduzcamos, ¿verdad?, que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos, ¿verdad?, que amemos a Dios sobre todas las cosas, que nos dejemos de esas divisiones, porque esas divisiones las trae el enemigo. Y hoy en día nosotros estamos aquí, y en muchos videos que hemos traído se nota que nosotros estamos aquí porque los amamos. Lo que queremos llevarles la enseñanza real que está en la para Biblia. que se vayan dando de cuenta. Ni cobramos ni nada de eso. Nada. Nosotros para que se vayan dando de cuenta. Propio tiempo. Oye, nosotros mismos también fuimos víctimas de ese sistema. O sea, nosotros, lo que hoy profesamos, que es esta palabra, gracias al Espíritu Santo que nos dio el entendimiento y nos dio el conocimiento, pudimos llegar a la convicción real de lo que significa la enseñanza de Cristo en nuestras vidas. Y una vez que tú tienes esa convicción, oye, tú la defiendes a capa y espada, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y nosotros ¿qué estamos haciendo? Dando gracias por lo que por gracia recibimos. O sea, nosotros pasamos ese padecimiento, vivimos esas experiencias, y hoy las queremos tramitárselas a ustedes para que usted se lleve esta experiencia y la guarde en su corazón, y usted evalúe, porque no tan solo con nuestro testimonio, sino con la palabra que estamos trayendo. Esa es la más importante de todas. Y a base de esta palabra, usted puede tomar esas decisiones y dejar de ser un monigote de esos mandamientos. Un sistema religioso. Oye, esto, y bien importante, aquí usted no va a ver colecta, que si aquí tiene el teléfono para que mande dinero para nosotros. Aquí todo como dijo el hermano Carlos, damos gracias por lo que se nos dio por gracia. Aquí nosotros estamos como hermanos que somos de ustedes, tratar de llevarle la palabra para que usted entienda que están ahí esos versículos, que tal vez a usted no se le han enseñado, pero están ahí. Que el Señor condena 1, 2, 3, 4 repetidamente los mandamientos de hombre, que tú no le puedes añadir y quitar a la palabra. No es que borren en lo que está aquí,
Eso es parte, pues usted no puede borrar nada de la Biblia ni añadir. Pero también en sus dichos, cuando usted lo hace, y lo hace en una congregación, que esas ovejas no le pertenecen a su pastor. No se crea eso. Esas ovejas no son de su pastor. Esas ovejas son de Cristo. Cristo fue el que pagó la sangre por esas ovejas. Esas ovejas fueron prestadas para que las llevaran a aguas claras y pasto fresco. Y ese agua clara y ese pasto fresco es la palabra. Y todas estas escrituras que están aquí, que no se le enseñan a ustedes, por lo menos Dios nos ha llamado a nosotros para que nosotros podamos, ¿verdad?, transmitírselas a ustedes, para que ustedes también las tengan en mente y por lo menos piensen en ellas, para que ustedes vean que Dios condena esas conductas. Correcto. Vamos a ir un momentito, Santo. Voy buscándote Mateo, porque sé que estamos ya como que llegando a la finalidad del estudio. Mateo 16, vayan buscándolo por ahí, mientras yo voy a leer algo de Mateo 23. Mateo 16, el verso 6. Hay que tocar un poquito algo más ahí, pero vayan ahí en lo que hablo de esto. Mira el caso, estamos en Mateo 16, verso 6. Pero voy a hablar antes de Mateo 23, lo voy a leer rapidito, lo voy a decir encima aquí. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros mismos. Guardar lo que estábamos hablando ahorita. Conductas, tradiciones, este tipo de imposiciones que realmente son mandamientos de hombres que derrogan, que tratan de derrogar, porque no pueden derrogar. Lo que se derrogan son ellos, lo que se echan a perder son ellos mismos cuando mantienen una postura en algo que saben que está contradiciendo las escrituras. Cuando está hablando la escritura aquí que recorren mar y tierra, ¿verdad? Ellos van por todos lados y esparcen su ideología, su criterio, sus puntos, lo establecen, y una vez logran convencer a esa persona, ¿verdad? Hacen el prosélito, lo convencen, lo convierten a ellos, a su formato, a su punto. Mira qué tan fuerte es esto, mira qué tan fuerte es el veneno, que esa persona hereda el doble del que tienen ellos. Le dice Jesús hablando, dice, una vez ellos hacen esto y lo logran convertir a ellos, los hace 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Estamos hablando de que esto es serio, porque estas posturas te hacen perder porque está estableciendo cosas que no son las establecidas por el Señor realmente. Ahora vámonos para que veamos la importancia de esto, vámonos a Mateo, al 16, donde está Carambo. Sí, Carambo, léete adelante de ese versículo. 16:6. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ok. Mira lo que pasa en el verso 7, Santo dice: ellos pensando dentro de sí, diciendo, esto dice porque no traímos pan. Mira esto, pan, levadura. Estamos hablando de un estudio de las cosas leudadas la otra vez, y por ahí, ¿no? Que no se come nada leudado, que no se bebe nada leudado. Eso es una cosa que realmente se cae. Que no se coma nada, no se bebe nada leudado, ahí realmente están las evidencias. Pero mira, si él le habla de levadura y lo identifican los discípulos rápido, Jesús hablando de levadura, lo identifican los discípulos con el pan. Ellos pensaban que era que él les está diciendo eso porque habían dejado el pan, no habían traído el pan. Y Jesús no le estaba diciendo eso por eso. Voy a leerlo más abajo para que tú veas. Entonces dice en el verso 11, Jesús le está diciendo a ellos: ¿cómo es que no entienden que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Dice: entonces, entendiendo que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de ¿qué? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Estamos hablando de que hay gente que ven sin importancia este tema, que te pueden decir: pero eso, mira, el que quiera guardar, que guarde. Pero no es eso, es que si la persona que no tiene el conocimiento de estos datos adoptas esas conductas, adoptas esas doctrinas y empiezas tú como las adoptaste y creciste en ellas, tú vas a ser más perfeccionado que ellos en cuanto al señalamiento.
O sea, tú te vas a volver más crítico que ellos todavía, ¿no? Porque esto fue lo que me enseñaron mis ancianos, esto fue lo que me enseñaron los líderes de la iglesia, los que realmente sabían que fueron puestos por Dios, que Dios los estipuló ahí, y esto es lo que yo voy a guardar y punto, y ahora yo voy a ser más estricto que ellos. Eres 2 veces más hijo del diablo. Diablo. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué, Héctor? Porque lo que tú acabas de decirle, eso trae separación. Por eso es que ahorita yo establecí que las iglesias hoy están separadas. Los adventistas por acá, todos están separados. Y ninguno se lleva con ninguno de nosotros. Aquellos se creen que están bien, estos otros se creen que están bien, estos otros se creen que están bien. ¿Tú sabes por qué se creen ellos que están bien? Por los mandamientos de hombre, no según la ley de Cristo. Pues, porque si todos nos llevaran por la escritura solamente, estuviéramos todos de acuerdo. Pues mira qué tan importante era esto, que si hay una de las cosas que Jesús manda a guardar a sus discípulos, es que se cuidaran de la levadura de los escribas y fariseos, que es la hipocresía. Son las enseñanzas doctrinales que se salen del parámetro establecido por Dios y lo implementan como si fueran de Dios y las ponen en reglas por encima del mandamiento de Dios y hacen que se rompa toda la cadena. No sé si tienen algo más que abordar por ahí todavía. No hay duda que Jesús vino a quebrantar la ley, ¿verdad? Los mandamientos de hombre. Jesús vino a quebrantar los mandamientos de hombre. A eso fue que Él vino. Y a morir por nosotros. Para enseñarnos que lo que Él nos dejó escrito es lo que nos debemos de simplemente llevar. Nosotros no podemos estar jalando uno para un lado y otro para otro, porque eso es lo que trae división, eso es lo que quiere el diablo. Dividir aquel otro, y ninguno de ellos se lleva. Ahora mismo nosotros estamos leyendo aquí, nosotros los entendemos a todos, porque nosotros sabemos que cada cual tiene muchos problemas porque tienen mandamientos de hombre. Y ese es todo el problema que hay. Oye, todo el problema que hay en las iglesias hoy en día son los mandamientos de hombre. No hay duda. Esa es la división que hay. Así que si nosotros solamente fuéramos solo escritura, estuviéramos todos de acuerdo. Pero como cada cual dice, no, yo soy mejor porque yo tengo esto, yo tengo aquel otro, no, yo soy mejor porque yo no como chuleta. No, yo soy mejor porque yo guardo 20.000 cosas. Entonces ahí es que están, como estaba hablando del texto, que vienen a hacerlo 2 veces más hijos del diablo que ellos mismos. Voy a poner un ejemplo de algo que pasa en la iglesia. Estamos hablando de que el formato de ir a bautizarte, ¿cuál era? ¿Cuál era la idea de tú recibir un bautismo? Cuando se estableció en las escrituras que se le pegó Felipe al carruaje de aquel grupo que iba en el camino. ¿Cuál era el fin del bautismo, santo? Del bautismo. Bueno, la muerte y resurrección de Cristo. Más nada. Ahí. O sea, tú estás bautizándote como en una... Un símbolo. Correcto. En una buena conciencia de una reestructuración de que tú dejas tu vieja vida y te das una nueva. Ese era el bautismo. En las aguas te sumergían y resurgiste bajo nuevo hombre, ahora conforme a Cristo, no conforme ya a los rudimentos y cosas técnicas. Ahora bien, mira lo que pasa con la sagacidad de esta gente. Tú vas a las iglesias ahora y tienes que coger unas clases para el bautismo. Pero santo, cuando tú vas a coger las clases de bautismo, ¿qué clase tú estás cogiendo? Las clases de lo que realmente era el bautismo y por qué te vas a bautizar. Porque según yo he visto no es eso. Cuando tú finalizas el formato de las clases ya tú fuiste un proselito. Pasaste por un procedimiento completo de ideología, ¿verdad? En un aspecto de que te sembramos unos términos doctrinales y tú lo que fuiste fue a perfeccionarte en el término doctrinal de la institución. Pero eso no queda ahí. La sagacidad más grande y la astucia más grande la usan ellos haciéndote comprometerte en un voto delante de Dios cuando tú estás parado al frente de un altar, porque te vamos a pasar a los graduandos de la clase de bautismo. Estos son los nuevos bautizados, recientes bautizados, y de momento te salen con una libretón y te están leyendo las reglas institucionales de la iglesia y el fundamento en lo que ellos están establecidos, y te están diciendo que esto es todo lo que está establecido en las escrituras, que es igual a lo que está escrito, y que en este voto, como si te estuvieras casando, tú te comprometes a guardar cada parámetro de esto, porque esto es lo que está establecido de Dios. Y están usando de astucia y de sagacidad, ¿en qué aspecto? En el desconocimiento.
Porque cuando tú vas a un lugar que tú no conoces de las cosas, que tú no te has leído las leyes, o sea, es como vengan y te presenten un contrato, un chorro de letras pequeñas, que estoy ofreciéndote esto, pero cuando tú vas a las letras pequeñas tú no las leíste, porque es un mamotreto bien grande y tienes que firmar ahí para que salir de la oficina porque tienes más gente que atender. O sea, es una astucia, hay una sagacidad increíble en todo esto. Te hacen exponerte un voto y después que tú te expones ese voto, que tú dices, sí, me comprometo a guardar esto de los diezmos y de las ofrendas y a guardar estipulación y a guardar aquello otro y a defenderla con tu vida prácticamente, porque le estás dando tu vida a eso, porque tú te estás acoplando a eso y lo estás poniendo como un estándar que Dios te estableció a ti. Entonces vienen y te usan de momento por allá en el libro de Eclesiastés, te usan el capítulo 5, que cuando a Dios hagas voto, no tardes en cumplirlo, porque Dios se desagrada de todo aquel que no cumple, que incumple con su voto. Tanto y cuando tú vienes a ver, te levantaste las manos allí en un compromiso a la iglesia. Ahora bien, eso fue un voto que ellos hicieron con sagacidad y astucia, porque tú tenías el desconocimiento, ¿ves? Y aprovecharon de eso y te hicieron hacer un voto delante de Dios para tú guardar esos criterios. Pero nada de eso, según lo que nos muestra la Escritura, si te establecieron cosas bajo ese tipo de formatos sagaces, bajo ese tipo de astucia, tú eres libre en Cristo. Y Pablo, haz como hizo Pablo. Pues mira, si esto me cuesta a mí, que yo tenga que echar toda la basura y tener todo el conocimiento que yo tenía y tenerlo por estiércol, pues hazlo, porque es mejor alcanzar la excelencia de Cristo. El favor de Cristo, que el de los hombres, seguro, y la salvación por consiguiente. O sea que esto me puede estar a mí perjudicando. Por eso es que tú ves decaimiento en la iglesia. No tú ves, hermano, ayúdenme a orar, porque mira, ya hecho, yo siento que tengo como que no he hecho para adelante, como que siempre hay una cosa, una pesada encima de mi vida, y es eso, que es que están comprometidos con mandamientos de hombre, con criterios del hombre, que los está sacando de la paz, no están encontrando, no están entrando en ese, ¿cómo se llama? Reposo de Cristo. En el reposo de Cristo, en la verdad. Tú sabes que la verdad es la que te hace libre y te hace reposar. Por último, tú leíste Colosenses, no sé si ustedes tienen algo más. Ya por lo menos Si no tienen más, pues mira, ya lo que me queda solamente es en Colosenses. Tú leíste algo de Colosenses, pero leíste al principio. Yo quiero leer en Colosenses el mismo capítulo de Colosenses, pero lo del verso 20 en adelante. Colosenses capítulo 2. Interesante con este, ¿verdad? Esperamos, con esto creo que cerramos. Ya estamos claros. Si se nos ha quedado algo, carambó, si no has visto que santo, si nos falta algo, no, estamos claros. Vamos a tocarlo. Si allá la audiencia, ¿verdad?, tiene alguna pregunta, pues la puede hacer también. Claro. Vamos a cerrar con esto. Pues si habéis muerto con Cristo, ¿en cuanto a qué? A los rudimentos del mundo. ¿Por qué, como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, en conformidad ¿qué? En conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen ¿con qué? Vamos a dejar el 23 aguantado ahí. Vamos a entrarle un poquito más de lleno en la visión que nos está trayendo este versículo. Este versículo nos está hablando, nos está dejando saber que en Cristo hemos sido libres, que tenemos la libertad en Cristo. Nosotros leímos unos pasajes con anterioridad que dicen todo es bueno, nada de desecharse. Había una persona una vez que me decía a mí, santo, que la playa era del diablo. Entonces yo no estoy leyendo las escrituras un día, estoy viendo que Jesucristo está en la playa y se sentó a enseñar en la misma playa de una vez que le enseñaba a todos los que estaban en la esquina. Mira, el problema no era la playa que era del diablo, el que era del diablo es la persona que tiene el corazón corrompido. También tocaste el libro de Tito, lo tocaste, pero hay un versículo que, búscalo caramba, búscalo un momentito. El versículo 15. Tito capítulo 1 versículo 15. Santo, no te salgas de donde estamos, que quiero tocar Colosenses. Si quieres píllalo ahí, lo que vas a Tito. Estamos en Colosenses en el capítulo 2, pero el verso 20, del verso 20 hasta el verso 23. Tócame, léeme Tito, carambó. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Cuál era el problema ahí? El problema era el lugar.
El problema era la playa. El problema es la mente tuya, que es la que está corrompida. O sea, no es que la playa era del diablo, es la mente tuya la que te lo está diciendo Tito, ¿eh? Nosotros estamos transfiriendo lo que está en las escrituras y lo estamos poniendo para que la gente tenga el conocimiento, que son datos que están ahí y que parece que no se leen o se obvian, o hay gente que no lo sabe. Para el que no lo sepa, ahí está, por si acaso viene alguien con ese punto. La cosa es, vámonos entonces ahora de nuevo a Colosenses. Leímos de los rudimentos del mundo. Si eres de Cristo, eres libre. Tú, la cosa es que tienes que vivir de una manera, ¿verdad?, agradable a Dios, piadosa, justa. Vente, ¿qué es lo que tú dijiste ahorita, Santo? Que si tú vives de una manera piadosa, con misericordia, mira, la misericordia triunfa sobre el juicio. Si tú vives de una manera piadosa, prácticamente tú estás cumpliendo las reglas de Dios. Tú estás viviendo una vida buena, una vida, ¿verdad?, pura, limpia, una vida, ¿verdad?, en armonía con Dios. No tienes ningún problema, no hay que estar con tanta criterio y cosas. Ahora bien, ahí es que está el detalle. Y entonces ahora el llamamiento aquí en Colosenses es ese. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué? Como si viviese en el mundo. Si en Cristo ya tú eres libre, ¿por qué como si pertenecieras a los que nos desconocen todavía? Te sigues sometiendo a pretextos, a preceptos, a doctrinas, a mandamientos de hombre, a cosas que realmente tú sabes que eso se cayó de la mata. Que no solamente eso, que vamos a demostrar que las mismas se destruyen con el uso. Lo mismo que le pasó a la iglesia pentecostal al principio. La iglesia pentecostal de hoy, cuando tú la examinas, no era la misma iglesia pentecostal de hace un tiempito atrás. Los pentecostales de hace unos años atrás cogerían a los pentecostales de ahora y los mandarían al infierno. O sea, estamos hablando que por causa de eso mismo, lo que estamos hablando de los mandamientos, hombre, ¿por qué? Porque un pentecostal de los de antes, un cerquillo era malo. Porque un pentecostal de los de antes, esto de la patilla tenía que ser por pulgada. Y chequeate un montón de los que están hoy, que te están defendiendo ni que la doctrina, la sana doctrina. Mira, la sana doctrina es la verdad de las escrituras sin corromperlas. Eso es sana doctrina, hablar la verdad como está escrito, establecido, no añadiéndole mandamientos, no añadiéndole preceptos, no añadiéndole ideologías y cosas que le están estableciendo por acá. Los pentecostales de antes cogían a los de ahora, que el ruedo les toca los zapatos, y los mandaban al infierno. ¿Por qué? Porque la regla era que tú tenías que tener 2 pulgadas de altura del pantalón. Oye, ¿de dónde salieron esas cosas? Son preceptos, son cosas de hombre que se establecieron. Y santo, estamos hablando de que se está volviendo el llamamiento. ¿Por qué te vuelves otra vez a tratar de someter a tales cosas? No manejes ni gustes, no toques en conformidad, mandamiento y doctrina de hombre. Cosas que todas se destruyen con el uso. Mira el dato que quería traer ahorita, que por eso dejé esto para el último. Tales cosas, a la verdad, santo, tienen cierta reputación, caramba, de sabiduría en culto voluntario. Tú dices, contra que tiene una buena... Fíjate, lo que me decía aquel muchacho que te dije que hablé, yo entiendo lo que tú dices, pero yo creo que está bien, porque esas reglitas no están de más, porque eso ayuda a que la gente como que se ajusten y no estén por ahí. Pues mira, aquí te lo dice el mismo punto te está diciendo, el que te está diciendo que por qué te estás sometiendo a preceptos y a cosas que no te están diciendo. Estas cosas, dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí está el detalle, o sea, el corazón corrompido, la cantidad de mentiras, la difamación que tú ves dentro de instituciones que tienen una apariencia terrible y una cosa, pero lo que tienen es por allá la apariencia. Por acá mis bastidores me hablaban antes de una persona porque estaba así, el pelo no tenía pelo en la cabeza. Eso no es de Dios, eso no está bien, qué sé yo, ¿verdad? Por acá, tras bastidores. Entonces estamos hablando de que de este problema. Entonces el problema no es el pelo ni nada de eso, el problema era lo que había detrás, porque por acá había una falsa hermandad, pero por detrás la estaban pelando que no tenía el pelo, y ya estaba pelado por no tener pelo, pero ahora lo están pelando más todavía, y no lo sabía la persona. Perdona, la mayoría de todo eso viene de la teología que hay hoy en día. Hoy hay muchos teólogos, y ahora si tú no eres teólogo, tú no puedes hablar. ¿Verdad? Ahora tú no fuiste a MISPA o tú no fuiste a otro sitio, pues ya tú no puedes hablar. Ya tú no puedes, porque ya, si tú no fuiste ahí, pues ya no me hables, no me hables. No puedes hablar. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Jesucristo fue a la escuela de los rabinos y de los fariseos, esto. Negativo. No fue. Negativo. Él sabe la escritura. Ellos se molestaron. ¿De dónde saca este hombre tantas cosas si no estudió, ni siquiera estudió? Es correcto, porque él iba directo a la escritura.
No hacía falta teología. La teología lo que hace es que te confunde, porque traen cosas que no existen y se envuelven y se envuelven. Ya tantos que olvídate, que no hay quien los entienda. Así que tenga mucho cuidado con eso, ¿sabe? De hecho, usted vaya directo a la palabra. Aquí está toda su información. hace no muchos días, un evangelista le estaba remetiendo a otro, porque el otro había comentado que por la escritura pues no se cobraba por predicar la palabra. Tiene toda la razón, pero aquel viene y se fue bajo un formato que era 100% bíblico, el que tú te sostentaras de las cosas de la iglesia, y cogió y lo puso en una posición de que estaba que no tenía acceso, que estaba bruto, Sí, que no tenía entendimiento. ajá, que desconocía, que era por culpa de no haber estudiado precisamente en un instituto de MIPA o algo así, tú sabes, que eso es lo que estamos hablando. Ese tipo de cosas crean un montón de disparateros, le había dicho. Y cuando nos vamos aquí, el que le está diciendo disparatero le está diciendo disparate. Porque realmente las escrituras, cuando Cristo enseñaba, a los discípulos los mandó y le dijo que no pidieran nada. Eso de pedir, de que tú vas a pedir que me den esto, que me cobrar por el evangelio, eso es lo primero que le dijo Cristo a los discípulos cuando los mandó. Le dijo, vayan donde vayan, no pidan nada, de todo, pero de lo que le pongan delante, eso comen. O sea, que aquí el asunto es de lo que te pongan delante, está bien, si te lo pusieron bajo voluntaria, tú no metiste extorsión ni presionaste a nadie, tú de eso vas a comer. ¿Entiendes? Eso no es. Ahora bien, porque el obrero tiene su salario bíblico, correcto, pero no usa el obrero tiene su salario para decir que yo puedo coger, implementar un método de pago y exigir predicar. ¿Entiendes? Eso es ahí. Pero volviendo al asunto santo, la cosa de estos usos, de venir con mandamientos y cosas, la iglesia fue alertada. Los cristianos fueron alertados, los que son libres en Jesucristo fueron alertados. Nosotros no estamos diciendo aquí que la gente se vaya al garete, ni que entonces use las cosas mal, no. Porque si tú te despegaste del mundo y tú te despegaste de costumbres que tú entendiste que eran costumbres paganas, que eran mundanas, no las vas a adoptar, ¿entiendes? Tú te estás perfeccionando y hacer una mejor persona, hacer una persona que en el corazón conforme le dio. Eso es lo que estamos hablando, de lo que mantiene las reglas en la escritura, la doctrina bíblica, no mandamientos ni estipulaciones de hombres, ¿verdad? Estamos hablando de que tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario y de humildad y de uno trato del pueblo. Parecen buenas, pero ¿qué traían? Traen muerte, traen proselitismo, traen conversión a gente que van a hacerse 2 veces más hijos del diablo por la forma en que van a usar las posturas que adoptaron. Así que yo tengo mi parte terminada con esto. Amén, Dios te bendiga. Mira, me despido, perdóname, santo, para que usted siga. Porque yo tengo que ir a pagar. Sí, Dios bendiga a todos y gracias. Muchos dirán, ¿verdad?, que nosotros no perseveramos en una iglesia, pero tal vez de la iglesia nos apartamos porque, y no que nos apartamos, sino que no aceptan la verdad que tal y como está escrita. Por eso es que el problema que ha habido. Pero tal vez no estamos en una iglesia, pero jamás nos apartaremos de Cristo. De Cristo nunca. Eso. De una iglesia así, tal sí, pero de Cristo jamás. Nosotros vamos a morir con Cristo. Así que así nos vamos a quedar. Y esto para mí es mejor que cualquier... Y que somos la iglesia de Cristo. Es correcto, que cualquier doctrina de hombre que se esté enseñando. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta la próxima. Dios les bendiga, hermanos. Espero que se hayan gozado. Estén pendientes al próximo estudio que vamos a estar ¿verdad? Publicando. Le estaremos dando detalles del mismo. Así que Dios les bendiga. Espero que se hayan gozado. Hasta el próximo estudio. Amén. Dios los guarde.